con la materia. Un estudio crucial es el estudio de mercado. Está vinculado a lo que vimos hace un ratito, ya decir, la clase anterior, que era el estudio o el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Es importante porque aquí es cuando y dónde vamos a detectar una cierta necesidad o demanda insatisfecha. Por lo tanto, eso nos va a dar luces de cuánto seríamos capaces de eventualmente vender en términos potenciales con nuestro proyecto. Entonces, primero la detección de una cierta demanda insatisfecha, luego depurar un poco aquello y llegar a establecer cuál va a ser el público objetivo. Adicionalmente, al analizar la competencia y el tipo de estructura u organización del mercado, vamos a poder determinar qué precio, qué rango de precios podemos colocar a nuestro o nuestros productos para tratar de generar los ingresos. Y también es importante analizar lo que tenga que ver con la forma de comercializar nuestros productos. ¿Hay alguna duda? Niños, ¿hay alguna duda? No, profe. Ok. Dentro de los estudios que podemos hacer en el estudio de mercado, análisis del mercado, tenemos estudios que son cualitativos y estudios cuantitativos. ¿Cuál es el objetivo de los estudios cualitativos? Es levantar la mejor información posible respecto de los gustos, las opiniones, los deseos de los distintos grupos de consumidor o del grupo consumidor que eventualmente va a comprar nuestro producto. Para esto podemos realizar entrevistas personales, focus group, u si vamos a competir con un producto para el cual existen sustitutos, por ejemplo, ir a determinados centros consumidores y observar el comportamiento del consumidor frente al acto de compra. Esa sería la observación. Vemos cuáles son y ojalá poder conversar con alguno de ellos, cosa de recabar información respecto de por qué compró dicha cosa. ¿Entienden? Niños, esto puede que lo hayan visto en algunos estudios psicológicos. Ocupa harto el 3, el focus group y en particular una cámara de doble espejo, una cámara de observación o la cámara de Gesell, donde usted está detrás de un espejo y ve cómo actúa la gente frente a determinados estímulos a los cuales se le somete. A probar algo, se le hace una entrevista, a ver cómo se comporta, etcétera. ¿Dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, yo no tengo dudas por mi parte. Ah, bueno. Seguimos entonces. Dentro de los cuantitativos, aquí lo que vamos a tratar de hacer es levantar datos numéricos duros, propiamente. Y para esto nos vamos a situar entonces en el mercado, tratando a la larga de determinar cuál va a ser el mercado objetivo o el nicho de nuestro producto, ya sea un bien o un servicio. Y aquí tenemos que salir a recabar información. Formas de hacerlo, al igual que en el caso anterior, podemos hacer una encuesta personal, entrevistas o encuestas telefónicas.
enviar alguna encuesta por correo o bien en algún medio electrónico, que hoy día se ocupa mucho. Hay encuestas flash que se hacen en la nube prácticamente, que a usted le llega de repente una encuesta y se le pide que participe. Le ofrecen tres, va juntando puntos. Pero se ocupa harto. Aquí la idea es levantar datos respecto de la actitud o comportamiento frente a la compra de alguna mercancía, de algún bien, de algún servicio. Y en este caso tenemos que tener claro como el estudio de mercado en sí mismo es un proyecto, por lo tanto también tenemos que planificarlo, desarrollarlo y controlarlo. Entonces, lo primero, siempre usted debe, como en la vida, tiene que plantearse un cierto objetivo. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que quiere invertir? Luego, podría realizar una investigación exploratoria o recabando información secundaria, bibliografía, papers, apuntes, informes que se hayan hecho respecto de el fenómeno que usted desea estudiar. Bien, e idealmente va a ir tratando de encontrar o acercarse a las fuentes primarias. Aquí, ¿cuáles son las fuentes primarias? Que usted participe en general propiamente tal de la experiencia. Puede ser una investigación experimental, una entrevista grupal, un focus group de nuevo, o la observación. Y finalmente, cuando ya recolectemos una serie de datos, lo que tenemos que hacer es estudiarlos, analizarlos con el fin de realizar o inferir algún tipo de conclusión. ¿En qué? En términos de cuál será la demanda que potencialmente podríamos llegar a tener. ¿Y por qué? Porque si conocemos cuánto queremos, cuánto eventualmente podemos vender, vamos a ser capaces de construir el perfil. Y como dijimos en la clase anterior, en la medida que tengamos el perfil, vamos a poder aplicar metodologías tradicionales de evaluación de precios. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. En realidad. Entonces aquí continuando, el estudio de mercado, lo primero es plantear el objetivo y aquí vamos a ver algunos pequeños descriptores. ¿Qué es lo que es el mercado? Les solicito que lean esta donde dice mercado. ¿Están viendo un PPT o no? Sí, Sí. se ve. Allá. Lea lo que es el mercado. Recuérdese de economía. El mercado es un ente que no tiene por qué ser una cuestión física en la cual usted logra aunar las voluntades de dos entes o sujetos económicos que tienen distinta percepción respecto de algo. Hay alguien que quiere vender zapatos, por ejemplo, y hay otra gente que quiere comprar zapatos. Entonces usted va a analizar esos dos sujetos económicos. Y en este caso hay tres, lo vimos hace un rato, la clase anterior, cuando vimos el análisis de las fuerzas competitivas de Porter. Usted tiene que analizar esencialmente tres instancias. ¿Cuál? La demanda o los potenciales consumidores, la oferta o los potenciales competidores y cómo se estructura el mercado. Si es un mercado competitivo, si es un mercado monopólico, si es un oligopolio, etcétera. Tenemos que tener una clara conciencia o una muy buena aproximación a cuál es la forma en la cual está organizado el mercado, porque eso nos va a afectar en términos de la colocación de los precios, es decir, en la forma de tarificar nuestro bien o servicio. Y aquí, una vez más, nos apoyamos en la economía, por lo tanto, podemos percibir en este. Nunca olviden que la economía nace para el estudio del problema económico. Y el problema económico es
el hecho real de que los recursos son escasos frente a las múltiples generables y variables necesidades que tenemos los individuos. Entonces, lo primero que usted tiene que analizar es cuáles son las necesidades, o existentes o potenciales. ¿Y por qué? Porque aquí lo que analizamos es a los consumidores. Y la primera interrogante de las cruciales del problema económico que se resuelve aquí es el qué producir. ¿Qué es lo que conviene producir? Cuando ya tenga claro aquello, usted lo que tiene que analizar es al otro gran sujeto económico que es el productor. Y en este caso usted tiene que resolver una segunda interrogante y es el cómo producir lo identificado. La pregunta. La gente detectamos que requiere zapatos, nos vamos a dedicar a producir zapatos, entonces tenemos que responder el cómo. Con qué tecnología, qué tipo de zapatos vamos a producir, dados los tipos de zapatos que la gente quiere. Cuando ya tenemos aquí los zapatos producidos y los otros individuos, los consumidores, tienen los zapatos, quieren zapatos, tenemos que lograr que se lleve a cabo el intercambio. El intercambio ocurre en el mercado. Y en el mercado, usted responde la tercera de las grandes interrogantes, el para quién produce. ¿Cuál va a ser mi segmento? ¿Cuál va a ser mi nicho? ¿Cuál va a ser mi grupo objetivo al cual le voy a vender los zapatos? Cuando llevemos a cabo el intercambio, después viene la etapa de consumo que la lleva a cabo el productor. Y esta es una cuestión cíclica y que está inmerso en la sociedad. Por eso recuerden que la economía se dice tiene carácter social. Está enfrentada a todas las variables del problema económico que son parte de una. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Le pueden agregar otras tantas preguntas, pero las tres básicas son las que hemos marcado en la lámina anterior. Son las tres primeras. Se puede agregar otras tantas, como cuánto producir, cuándo consumir, etc. Ahí ya entramos en el concepto de la intertemporalidad. Sin olvidar nunca que el objetivo de una empresa no es solo vender hoy día, sino que quiere permanecer un tiempo en el mercado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de vender hoy día, mañana y pasado mañana. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo los acopios de recursos suficientes para poder producir hoy, mañana y pasado mañana, para ir satisfaciendo las necesidades de la gente en el tiempo. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya. ¿Qué segmentos del mercado tenemos que estudiar? Muy vinculado a lo que vimos en la clase anterior, reitero, en el análisis de Porter. Hay que analizar proveedores, competidores, distribuidores, consumidores y eventualmente el sector o el mercado externo. Los proveedores son tremendamente importantes, pues nunca olviden que son ellos los que nos van a proveer de todas las materias primas y recursos que requerimos para la producción de los distintos bienes y servicios. Que hay que estudiar a los competidores, ya lo hemos dicho más de una vez, porque dependiendo de cuál sea la estructura del mercado u organización del mercado, eso nos va a permitir tarificar, colocarle precio a nuestras cosas, a nuestros productos de distintas formas. No es lo mismo participar de un mercado competitivo que de un mercado monopólico o oligopólico, como que algunos grandes tienen una gran proporción del mercado. El mercado de los distribuidores también es importante porque si lo pensamos en términos de una cadena de suministro o logística
en el sentido más amplio, ciertamente tenemos que ver toda la forma en la cual nosotros vamos a recepcionar nuestros factores productivos o materias primas o recursos y cómo nosotros vamos a hacer llegar nuestros bienes y servicios al distinto público consumidor. Vamos a repartir a las grandes cadenas, si es un alimento, a las grandes cadenas de supermercados, vamos a tener locales propios, vamos a vender puerta a puerta, vamos a vender por internet, etcétera. Cuarto, el mercado de los consumidores, sin ninguna duda, es el más importante de todos. Ellos son los que van a dar origen al proyecto. Finalmente, si usted, dentro, por ejemplo, de ese proceso productivo, requiere un cierto insumo o materia prima, tiene que importar, seguramente va a ser importante el análisis del sector. O bien, si usted, en el caso de una empresa agrícola aquí en Chile, se va a dedicar a la exportación de uva y le va a vender a los chinos y a los, a los gringos, a los norteamericanos. Ahí es muy poco seguramente el estudio que usted va a hacer del mercado nacional y el fuerte lo tiene que hacer en términos del mercado externo. Ver cómo es el consumo de uva, tanto en China como en Estados Unidos, cuáles son los precios, cuáles son los costos de transporte, los fletes, etc. ¿Entienden? ¿Entienden, niños? Sí, profe, una consulta en Díganme. la parte de exterior también estarían así como las nuevas tendencias de productos, porque como que todo. Podría ¿Sí? ser, es decir, si tú te das cuenta que afuera se está produciendo algo, un sustituto a lo que tú quieres, o eventualmente tú tendrías la posibilidad de importar esa cosa para competir con los productores nacionales, obviamente lo tienes que investigar. Ya. Y aquí hay que tener cuidado y rigor en los distintos estudios. Para productos existentes, producto estoy hablando en genérico, puede ser un pantalón, un zapato, una bebida, un licor, etcétera, cualquier cosa, un automóvil, lo que sea. Usted, lo importante es que habiendo datos, habiendo historia, haga un análisis de historia. Vea qué es lo que ocurrió en los mercados hasta el año 2021. Adicionalmente, determinar qué está ocurriendo con ese sector industrial hoy día, el 2022. Pero ciertamente lo más importante para cualquier proyecto de inversión es determinar qué es lo que va a ocurrir desde el 2023 para adelante. Entonces, si bien vamos a recolectar, vamos a recabar con el estudio de mercado que dijimos, una serie de datos nos van a permitir más o menos moldear y modelar el comportamiento de los individuos. Hay tres hitos temporales: el pasado, el hoy día y el mañana. Lo más importante para cualquier proyecto de inversión es el mañana. Ahora, si se trata de un producto nuevo para el cual no existe historia en Chile, no hay productos sustitutos, en ese caso se encuentra en una situación un tanto desventajosa porque no tiene información. Por lo tanto, ahí pasan a ser muy importante quizás lo que tiene que ver, que es parte del estudio de mercado, el testeo de productos. Usted organiza de la forma que sea, manda a maquilar o fabrica alguna cosa, un zapato distinto, especial, cual no hay historia, y lo que hace es testearlo dentro de la producción, de la población, de manera tal de ver cuánto podría llegar a ser los consumidores potenciales para ese producto. Pero ahí no tiene historia, entonces el análisis histórico y por lo tanto un estudio de mercado sustentado en métodos cuantitativos tiene poca relevancia, no lo puede hacer, no hay datos, no hay números, por lo tanto no puede hacer un análisis proyectivo o un análisis econométrico o de regresión para poder estimar una demanda. Tiene que partir desde el hoy día para el mañana. Esto es lo que hemos dicho.
Análisis histórico, análisis de la situación actual, análisis de la situación futura. Que no es otra cosa que la proyección del mercado. Tenemos que proyectar cuál va a ser el comportamiento del mercado desde el 2023 para adelante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Lean ese cachito de la lámina, por favor. Cuando existe historia, es bueno analizarla. Muchas veces, nosotros, cualquiera de nosotros, cualquier individuo, cualquier persona, muchas veces actuamos por analogías históricas. Es decir, cuando alguno de nosotros nos vimos enfrentados a algún estímulo, estoy saliéndome del ámbito económico, estoy hablando en general, yo respondí de una cierta manera y me fue bien. Cuando me vuelva a ver enfrentado a ese mismo estímulo, actuaré de forma parecida como lo hice en el pasado. ¿Me entiende o no? Sí. Sí, se entiende. Por ejemplo, ayer anunciaron que iban a haber 28 grados. Yo en general estaba saliendo hasta ayer de la casa, ahora me puse chaleco porque ahora me dio frío, el departamento donde yo vivo es muy helado. Pero ayer en la mañana, como anunciaban 28 grados, salí en manga de camisa. Hoy día anunciaron 27 grados, salí en manga de camisa. No llevé chaleco, no llevé chaqueta, nada, salí con pantalón y camisa. Me comporté igual a como me comporté ayer. ¿Por qué? Porque como iba a haber una temperatura similar, más o menos parecida, lo que estoy hablando, un mismo estímulo, me iba a responder yo de la misma forma, vistiéndome de la misma manera. Eso es lo que estoy manifestando como analogía histórica. ¿Hay dudas? Y mañana creo que están anunciando 29 grados. Voy a volver a salir con solo camisa, sin chaleco. ¿Hay dudas? No, profe. Vean esta lámina, por favor. Siempre, y que esto tiene que ver con lo que hemos conversado en las clases de matemática financiera, el individuo hace un análisis comparativo en la toma de decisión. Comparamos cuánto tengo sed para tomar un vaso de agua y voy a comparar entonces cuánto más satisfecho quedé después de tomarme el vaso de agua que antes de habérmelo tomado. Esto es un símil a lo que estamos diciendo aquí. Siempre debemos analizar qué ocurriría en términos del comportamiento del mercado en la situación sin el proyecto versus la situación con el proyecto. Y lo que hacemos entonces es hacer un análisis marginalista. Lo marginal en matemática tiene que ver con la derivada. La derivada no da cuenta sino que del cambio en alguna situación. Cuando usted calculaba el dx, está tratando de dimensionar el cambio en x. Acá en términos de lo que es la evaluación de proyectos o la ingeniería económica, también se ve y se analiza desde la misma perspectiva. Se analiza la situación sin versus la situación con. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y por otra parte, independiente que con el uso de la herramienta informática, cada vez podríamos llegar a conocer a cada consumidor en forma individual y que seguramente les ha pasado. Hoy día
cuando ocupamos internet, por ejemplo, en el teléfono, computador, en lo que sea, pero en particular en el teléfono, uno se mete a determinadas páginas. Según ese hábito de ingreso a dichas páginas, cada tanto nos aparecen unos pop-up o información de algo relacionado con las páginas que hemos visitado. Ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Debido al avance de la inteligencia artificial, se está avanzando en conocer a cada individuo de manera bastante más particular, generalista. Pero aún así, sobre todo en productos de naturaleza activa, pan, las Coca-Cola, los cigarrillos, determinado tipo de pantalones, etcétera, ahí, como es imposible recabar información de cada quien en particular, se trabaja y se agrupan individuos con un comportamiento similar en términos del hábito de compra frente a la cosa que estamos analizando. Ahí nos vamos a ubicar en el marketing. Y en particular, ¿en qué? En lo que se conoce como la segmentación del mercado. ¿Qué es lo que es segmentar un mercado? Discriminar, separar, agrupar según un cierto patrón de comportamiento. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, ¿leyeron la lámina? Hay una pequeña separación en términos de variables que nos permiten hacer una segmentación de mercado. La más general y mayor tiene que ver con el separar entre lo que es un consumidor institucional y lo que es un consumidor individual, teniendo claro que las más de las veces el consumidor individual, algunas veces, muchas veces, es bastante más irracional en la forma por la cual opta por determinados productos. Nos dejamos guiar por lo que hizo el del lado, por lo que hizo un vecino, en el caso de alguna cuestión para la casa, para el departamento, para donde vivamos. También muchas veces por efecto imitación, ya no mi vecino, sino que alguna persona en la pega se compró algo, me gustó, lo imito, compro lo mismo, por efecto de prestigio de la marca, por efecto publicidad, por lo que sea, por la moda, porque viene la moda de agarrarse la cabeza a ladrillazo, entonces me voy a agarrar la cabeza a ladrillazo, etcétera. Mientras que el consumidor institucional es bastante más racional. Seguramente ellos se van a fijar en las características del producto, en las características del envase, el precio al por mayor, la calidad del producto, la posibilidad de ser abastecido en los plazos que se requieren, etc. Yo voy a algún supermercado y no encuentro el producto que ando buscando, lo dejaré para la próxima compra. En una institución, si es un casino, fui a comprar café y no había Nescafé. El consumidor institucional trata de evitar esos quiebres de stock, de manera tal que él, como tiene que dar desayuno a una empresa, va a preocuparse de tener siempre café, va a estar abastecido. Entonces, la forma en la cual decidimos es distinta. Y aquí tienen infinidad de variables con las cuales ustedes pueden segmentar. ¿Y qué son las características? ¿Alguien puede aventurar alguna? ¿Algún tipo de variables que nos permitan segmentar? Niños, variables clásicas.
geográfica o territorial. Queremos vender un producto, hay que decidir dónde. En Santiago. Dentro del Gran Santiago, después podemos desagregar por género o sexo. Vamos a vender algo que es para las damas o algo que es para los varones. Dentro de eso también después podemos segmentar por perfil o por nivel de estudios. La gente con estudio, a la gente sin estudio. Dentro de la gente con estudio podemos después seguir segmentando para o por perfil socioeconómico, para la gente del estrato A, B, C1, C2, C, D, E, etc. Entonces tenemos una serie de variables que nos permiten ir depurando y decantando finalmente hacia el nicho que nosotros queremos abarcar. ¿Hay dudas, niños? Niños, No, profe, no. Y una duda por mi parte. ya. Voy a dar un ejemplo estúpido, por favor no me lo malentiendan, ¿eh? Si usted se va a instalar con una empresa automovilística que vende autos de alta gama, ¿dónde se instalarían? En la dehesa, perdón porque no pretendo ser peyorativo, o en Quinta Normal. En la de esa. Bueno, ahí estamos segmentando. ¿Hay dudas? ¿Y en qué nos estamos fijando en un caso como ese? En el perfil socioeconómico. Estamos segmentando por atributos o variables socioeconómicas. Gente de determinado nivel de renta para arriba es el que nos interesa. ¿Entienden? Niños, ¿me entienden? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Después, cuando ya tengamos clarita o más o menos clarita la demanda, tenemos que adoptar alguna estrategia comercial que nos permita cumplir con el objetivo que hemos dispuesto en términos de cuál es la demanda que vamos a ir teniendo en el tiempo. Aquí hay una error, ¿eh? No, está bien. Hay 4 atributos fundamentales. Aquí nos vamos a apoyar en el marketing y he puesto 7 P's del marketing, pero hay 4 que son fundamentales. Que sí o sí tiene que investigarla. Ciertamente, el más importante de todo esto es el producto en sí mismo y todo lo que tenga que ver con el producto. ¿En qué tipo de envase lo vamos a comercializar? Hoy día, pensando en la cuestión ambientalista o ecológica, no podemos tener una cosa que nos interese en un receptáculo plástico. Seguramente lo vamos a hacer en un papel biodegradable, en una cajita de cartón, en lo que sea, pero que sea orgánico, no plástico. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la dosificación? Todo. Tiene que fijarse en todas las características del producto. Obviamente, ya como por quinta vez que lo decimos, después del análisis de la estructura del mercado, podemos determinar cómo vamos a tarificar. Si vamos a ser los únicos, podemos ejercer un tipo de poder monopólico, aun cuando no seamos monopolio por definición, pero podemos ejercer algún tipo de poder monopólico. O vamos a participar de un mercado que es altamente competitivo, por lo tanto vamos a ser tomadores de precios y nos vamos a guiar por los precios de la competencia. Pues, ¿de qué forma vamos a dar a conocer nuestro producto? ¿Cómo lo vamos a promocionar? ¿Vamos a hacer algún evento? Si es un alimento, vamos a solicitarle permiso al Jumbo, al Líder, a estos supermercados, cosa de ir a hacer degustaciones los fines de semana, como seguramente han visto más de alguna vez en su vida. Es decir, cómo vamos a dar a conocer e introducir el producto dentro de los potenciales consumidores.
¿Y cuál es la plaza? ¿Dónde vamos a vender? En Santiago, en el ejemplo que dimos hace un ratito de autos de alta gama, ¿dónde? ¿En Quinta Normal o en la DS? La DS. Tenemos que determinar cuál es la plaza, cuál es la localización de la empresa o de los distintos locales de distribución que vamos a tener. Que pueden agregar otras 3P, todo lo que tiene que ver con la persona, el proceso y los posicionamientos. El proceso básicamente tiene que ver con la forma de comunicarnos con nuestros clientes. Y ya no solo pensando en lo externo, tenemos que analizar todo el tipo de relaciones y la forma también de comunicarnos, sea con los externos, nuestros clientes, y también con los clientes internos. Los colaboradores de la empresa que va a vender la cosa también son clientes internos y requieren estar comunicados. Y finalmente lo que pretendemos es lograr posicionarnos en la mente de los consumidores, de manera tal que cuando estén con la posibilidad de comprar determinado bien o servicio, del cual nosotros somos competencia, nos tengan, ojalá, idealmente, como primera opción. ¿Cómo nos vamos a posicionar en el imaginario colectivo de los distintos grupos de consumidores? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. En el caso del producto, que es por lejos lo más importante, tenemos que preocuparnos de todo. Tamaño, el tipo de envase, si es o no es reciclable, si eso no es reutilizable, en la marca, el nombre, etc. Hay casos emblemáticos. En Chile, hace muchos años atrás, vino una empresa argentina, compitió contra la más grande productora de detergentes, lavado de ropa, y el nombre era El Zorro. Estoy hablando hace muchos años atrás, ustedes no estaban ni en el pensamiento de los papás seguramente. Y no sé si existían los papás a esa altura, hablando muchos años atrás. Esta marca, perdón, ese nombre fue poco feliz en Chile. No existían los emojis, ¿cómo se, los memes que existen hoy día, pero el chileno ha sido siempre bravo para la talla, para echar tallas. Se podrán imaginar la cantidad de tallas que se hacían con este nombre. Por lo tanto, aun cuando como detergente era malo, tuvo finalmente que abandonar el mercado. Se dejó de consumir. Cerraron con el nombre. Caso, el mercado parque automotriz. La Hyundai tenía un modelo, hoy día hay algunos pocos en Chile, pero cuando se introdujo hace varios años atrás también, el nombre original del modelo era este. Acá en Chile no pudo entrar con ese nombre. Llegó como Sandero. Sobre todo los varones entenderán el por qué con ese nombre no iba a tener buen éxito en Chile. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre. Un caso en contrario también, hace algunos años ya salió una bebida energética. Contra lo que uno podría pensar por esto, eso le ha ido harto bien, que es la Tula, una bebida energética. La Tula, en nuestra sociedad y en términos vulgares, lo asociamos a algo. Entonces uno podría haber visto que se iban a hacer una serie de memes y que eso iba a ser el colapso de esa bebida energética. Muy por el contrario, ha resultado ser un éxito.
Hay dudas, pero hay que fijarse en todo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay dudas, niños. No, profe. Ya. Y aquí entonces nos vamos a apoyar en algo que quizás vieron, no sé si esto en particular, pero sí esa curva. Esa curva usted la conoció en economía y que después la vamos a volver a ver, en algunas clases más, cuando analizó la función de producción en el corto plazo económico. Cuando relacionó la producción contra el factor trabajo. Esa forma es la función de producción en el corto plazo económico. El marketing tomó esa posición gráfica y la llevó a lo que es y le dio el nombre de ciclo de vida de un producto. Cual más, cual menos, todo producto va a pasar por estas 4 fases. Una fase de introducción, si nos va bien y el producto es bien aceptado por la población, va a tener una fase de crecimiento explosivo. En algún minuto, además nos van a empezar a copiar, salir alguien con algo sustituto, vamos a entrar en una etapa de madurez, en las cuales las ventas van a ser no absolutamente constantes, pero bastante parejitas. Vamos a estar en una fase de madurez, las ventas van a ser bastante similares de periodo en periodo. Luego, si nos copiaron y no estamos innovando respecto del producto, es muy probable que la competencia empiece a ganar mayor participación de mercado. Nuestras ventas comiencen a disminuir. Vamos a tener la fase de declinación. ¿Y cuánto dura esto? Depende del producto. En el caso que planteé del zorro, puede haber sido cortito. ¡Pum! Listo. En un par de meses, fue más de un par de meses, ¿eh? En varios meses nació y murió el producto. Punto. Coca-Cola, todavía estamos quizás por aquí. Llevan 170, 150 años en el mercado y siguen abriendo mercado y siguen abriendo mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y leas esta última lámina. Aquí, en lo que estamos subtitulando como análisis del medio, es donde se hace tremendamente importante el estudio Pestelo-Pestal, lo que vimos la semana anterior. ¿Y por qué? Porque en cierta medida nos van a proveer de la existencia de oportunidades o amenazas. Por lo tanto, hay que estar consciente de. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por mi parte, no. No, profe. Entonces, aquí vamos a hacer el recreo ahora porque vamos a empezar con materia nueva. ¿Hay dudas? Tengo 10 para las 8, a las 8:05. Nos volvemos a ver. Lo que vamos a analizar ahora son, pues, un concepto tremendamente importante. Y es el de costo evitable o costo inevitable. Aquí lo vamos a ver en términos de costo, pero es obviamente aplicable a lo que representen ingresos también.
a pesar de que lo estamos definiendo como evitable, dado que estamos hablando de costos propiamente tal, lo que tenemos que tener claro es lo que es o no es imputable a un proyecto. ¿Qué entienden ustedes por algo inevitable? Niños, ¿qué entienden por algo inevitable? Que sí o sí va a pasar. Por algo evitable. Que por alguna situación uno lo puede cambiar para que no ocurra. Por ejemplo, ¿es evitable o inevitable aprobar el curso? Este curso. Evitable. Evitable. Si usted puede aprobar o puede reprobar. Dependerá obviamente de qué creen ustedes. El profesor, obvio. No, del estudio, de cuánto se dediquen ustedes al curso. Bueno, efectivamente, algo inevitable es algo que independiente de cuál sea la decisión, va a ocurrir igual. ¿Entiende? Algo evitable queda sujeto a la decisión. Yo puedo el próximo miércoles, como cualquiera de ustedes como alumno, ir o no ir a la prueba. Yo, frente a esa misma decisión, no puedo no ir. Para mí es una cuestión o un evento inevitable. Va a ocurrir sí o sí. Yo debo ir el próximo día miércoles a tomar la prueba. Ustedes tienen la opción de no hacerlo. Frente a una misma decisión, dos sujetos distintos pueden concebir distinto. ¿Me entiende? Y lo inevitable es que va a ocurrir sí o sí. Lo evitable depende. Queda supeditado o sujeto a la decisión. ¿Hay dudas? Eso lo debemos entender en la perspectiva del ejemplo que vamos a analizar de la siguiente manera. Ya extendiéndolo, no solo pensando en el concepto de costo evitable o costo inevitable. Aquí en el ejemplo vamos a hablar de costo, nomás, eso que lo estamos definiendo así. Pero interprételo como imputable o no imputable a algo. Algo que es imputable es producto de la cosa, del evento. Algo que no es imputable dependerá de la decisión. Siempre en un proyecto debe usted concebir solo lo que es imputable al proyecto, no aquellas cuestiones que no lo son, que pueden ser ingresos o costos. Ahora vamos al ejemplo en particular. Léanlo, traten de entenderlo porque les voy a preguntar algunas cosas.
¿Me avisan cuando terminan de leer, por favor? Perdón. ¿Están ahí? Karina, ¿qué entendiste del ejemplo? Te pregunto, ¿cuál es la situación que tenemos que analizar? Karina parece que no está. Gonzalo, Sí, profe. ¿qué es lo que debemos analizar o entender de este ejemplo? O sea, lo que tenemos que entender es que son muchas cosas. Acá, por ejemplo, dice los gastos, o sea, acá da los gastos operacionales de una construcción y que las personas en o sea, en un trabajo, no sé si actual, que dice el trabajo actual ganan 155 unidades monetarias. Ah, y por este estudio ganan 250. Entonces, Ya, léelo de nuevo, por favor, Gonzalo, porque tienes una sí, confusión patagüina de grande. sí, pero es que no puedo estar mucho rato concentrado acá, que tengo muchas cosas que hacer. Disculpe. Isabel, ¿estás? Sí, profe. Ya. ¿Qué entiende usted? ¿A qué situación, problema estamos enfrentados o está enfrentado el gallo? Si es factible instalar la fábrica. En lo grueso, eso es. Cierto. Aquí tenemos un individuo que tiene que decidir si sigue en su trabajo actual donde le pagan 155 pesos por unidad de tiempo al año, pensemos, o se instala con una empresa. Para que le hicieran toda la parte analítica, la parte de formulación, preparación del proyecto, contrató una empresa asesora. Dicha empresa le cobró 250 pesos. Y aquí el informe, el estudio de la consultora, entregó toda esta información para abajo. A, gastos de construcción y operación, B, otros datos. ¡Pum! Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, nos van a hacer una serie de preguntas. Vamos por la primera. De hecho, voy a responder la 1 y la 2. No, las otras 3, véanlo, los apuntes no tienen ni una ciencia. La 1 y la 2 son las relevantes. Vamos con la 1. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Recuérdela. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Lo que hice fue resumir la información en esta tabla. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya.
Y aquí lo que tiene que recordarse es de las 4 fases o etapas por las cuales pasa todo proyecto de inversión, que son generación y análisis de la idea. ¿Recuerdan cuál seguía? Ejecución, operación, abandono. ¿Recuerdan de la clase anterior? No se acuerdan, son esas 4. La parte de generación o análisis de la idea está resuelta. El hombre, el tipo que estaba frente a esta disyuntiva, mandó a hacer un estudio. Listo. Entonces, si bien no es parte de la pregunta que nos hicieron, siempre usted como ingeniero debiera analizar, en un ejemplo como este, lo que tiene que ver con la fase de ejecución y la fase de operación. Son cuestiones distintas. La fase de ejecución, recuerde, es cuando se realizan las inversiones. ¿Me siguen o no? Y por eso dijimos que hay que ser cuidadoso porque pueden ser de alto impacto. ¿Hay dudas? Niños. ¿Y por qué? Porque es lo mismo, el mismo proceder que ustedes adoptaron en ¿Ustedes tuvieron un ramo de optimización o algo así? Sí, profe. Sí, Tengo una profe. optimización. Ya. Ahí, si se acuerda, que deben haber visto, por ejemplo, el método de resolución gráfico para resolver problemas de programación lineal gráficamente. Ahí, lo primero que usted hacía era construir el espacio de soluciones factibles. Y luego, mediante la aplicación de un cierto criterio, iba iterando hasta que encontraba el óptimo. Ya puede ser gráficamente o en los vértices de la figura que se les producía, como quiera ver. Entonces, lo primero es construir el espacio de soluciones factibles. Si esa forma de pensar que nos ha provisto la matemática, los métodos de optimización, yo la trasvaso a este ejemplo, lo primero que yo debiera tratar de ver como ingeniero es determinar si este proyecto es o no factible para este individuo. Y para eso tenemos que cotejar 2 cosas. Una, los ítems que representen inversión versus la forma de financiar. ¿Me entiende? Si a mí me llegan a ofrecer un proyecto de inversión y me dicen, para invertir en este proyecto se requieren 100 pesos, yo solo tengo 50 pesos, ¿es para mí factible ese proyecto? Niños. No tengo la inversión inicial. Se requieren 100 pesos y yo solo poseo 50. Entonces no. ¿Yo me podría hacer cargo del proyecto? No. No. ¿Es para mí factible? No, profe. No. Listo, entonces eso mismo analizamos aquí en primera instancia, aun cuando no es parte de la respuesta que requerimos. Pero usted como ingeniero tiene que ir más allá, no limitarse estrictamente a lo que le piden, sino que ver si tiene lógica lo que me están preguntando. Entonces, les pido que de esta tabla de datos traten de identificar partidas que tengan que ver con la inversión en este proyecto. Me devuelvo para que lea el enunciado de nuevo. Y luego pongo la tabla de nuevo.
Si leen esta información, de todos estos datos que aparecen en esta lámina, ¿cuáles a su juicio son requeridos para implementar el proyecto? ¿Qué costos? Dado que aquí tenemos básicamente costos. ¿Cuáles costos tendrán que ver con la inversión o la implementación en el proyecto? Que es la ejecución. Los gastos de construcción y operación. ¿Cuál? Mano de obra, patente anual, permiso de construcción. Anual. Este es un costo de operación o de inversión. Inversión. Inversión, ¿no? No, Ah, claro que con la patente se tiene que, para poder operar. correcto. Este es un Eso. costo de operación. La mano de obra también. Pero si entendieron lo que leyeron, se necesita para la instalación de la fábrica comprar un edificio de 500 pesos y una máquina de 9.000. Ambos tienen una vida útil infinita, no se desgastan o deprecian. Si no pago el permiso de construcción, ¿dónde pongo el edificio? No se puede poner el edificio. Por lo tanto, este es costo de inversión o operación. Operación. No, No de inversión. de inversión. Los 500 pesos no se preocupen de lo absurdo de las cifras. Los 500 pesos del edificio son inversión o costo de operación. Sería operación, ¿o no? Inversión. Inversión. Los 9.000 de la máquina. Sí, también inversión, yo creo. Inversión. Y hay uno que puede que no conozcan. Capital de trabajo. El capital de trabajo son los fondos en los cuales se debe invertir para que la empresa pueda operar normalmente hasta que sea autosustentable o autosuficiente. Pero es platita que tiene que asegurar que seamos capaces de pagar la luz, el agua, el gas, el sueldo de la secretaria, el teléfono, la internet, etc. Esos son los costos de inversión. Por otra parte, ¿cuáles son costos de operación? Si leen la información, los van a ir detectando, pero me cambio ahora la lámina resumen. Aquí. La mano de obra es de operación. Operación. Esto es operación. La patente, Operación. operación. El permiso de construcción, Inversión. 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 la máquina, Inversión. 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 el edificio Inversión. Inversión. y el capital de trabajo. Operación. Operación. No, Inversión. inversión, eso hay que hacerlo ex ante. Ah, ya. A ya. momento cero y en forma recursiva cada año si se requiere. Ah, es que Entonces, pensé que por la unidad, como sí, no, uno cuidado, es tenía que hay que monetario. mantenerlo de año en año. Aquí lo que nos están indicando cuando dicen 1.300 pesos al año es que no hay ni que incrementarlo ni lo podemos retirar. Siempre requerimos tener Luca 3 entre caja y banco, si usted quiere. Caja chica y banco, es lo que nos va a permitir operar. Pero es un costo de inversión, hay que hacerlo antes de la partida. Por lo tanto, ¿cuántas monedas se requieren invertir? ¿Cuántas lucas? 11.500 unidades monetarias. 11.500.
tenemos cómo financiar esos 11.500 pesos. ¿Cuánto tenía el individuo o tiene el individuo de capital propio? Me devuelvo al enunciado. Tenía 10.000 unidades, profe. ¿Y a qué más puede echar mano? Al crédito Pidió del un banco. crédito Crédito ¿De cuánto? de 1.500 1.500. unidades. Por lo tanto, ¿cuántas monedas puede juntar? 11.500. Ahí tiene 11.500. Este proyecto, por lo tanto, ¿es factible para este individuo? ¿Está dentro de sus posibilidades de inversión? Sí. Sí, puede invertir. Listo. Y ahora me devuelvo para la pregunta. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo? Si leen bien y entienden lo que leen, ¿en qué fase estamos? Generación o análisis de la idea. ¿Cuándo las empresas generan ingresos? ¿En qué fase? Cuando Ni- terminan de... No. ¿En qué fase? ¿En la generación o análisis de la idea? Si las fases son 4. Generación de una idea, ejecución, operación, abandono. En la generación de la idea, las empresas generan ingresos. No, sería en operación. Allá. Entonces, cuando me están preguntando por el ingreso anual mínimo, ¿en qué fase o etapa estoy? Ahí Sí, en sería en operación. 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 Por lo tanto, ¿de qué tipo de costos me debo preocupar? ¿De los costos de inversión o de los costos de operación? De inversión. De operación. Cabros, si esto es pura lógica. En la fase de ejecución, ¿en qué costos me fijo? En ejecución sería operación, po, ¿o no? No es lo mismo, pero si son No, fases no. distintas. Generación o análisis de la idea, fase 1, fase 2, ejecución, fase 3, operación, fase 4, abandono. La fase de ejecución es cuando se hace la La inversión. inversión. Por lo tanto, ¿en qué costos me fijo en la etapa de ejecución? Es la De inversión. inversión. Costos de inversión. Mientras que en la fase de operación, ¿en qué costos me debo fijar? De operación. Pero sí una cuestión de perogrullo. Listo. Si entendieron el enunciado, faltan un par de costos de operación. ¿Cuáles creen ustedes son y por qué? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Hay un par de costos de operación que faltan. ¿Cuáles son? ¿Y por qué? ¿Sería sueldo alternativo? ¿Por qué? Es verdad, Porque, pero ¿por qué? porque, o sea, es que no sé cómo interpretarlo bien, pero yo lo asemejo como un sueldo que tenga que darle a una persona en la fase de que están operando. No, Puede ser alguien que tengan que contratar necesariamente, no, ¿no? no es alguien que tengas que contratar. Eres tú. Si tú eres la persona que está enfrente a esta disyuntiva, Ah, ya. tú vas a tener que dejar tu trabajo actual. Por lo tanto, al nuevo proyecto
le vas a exigir o no que te pague a lo menos la misma renta. Claro, o sea, le voy a exigir que me pague. Tú tenés que pagar la luz de tu casa, tenés que Claro, pagar el agua, si tenés cable y internet, el cable, el internet, tenés que alimentarte, si tenés cabros chicos, tenés que pagar o el jardín infantil o el colegio de los pendejos. Por lo tanto, no vas a irte en pampa de tu empresa, en la cual tú eres colaborador hoy día. Te vas a exigir a este proyecto que a lo menos te pague lo mismo. Este sería un costo de operación, es imputable. Y hay otro más que falta. ¿Cuál? el impuesto es sobre las máquinas y edificios, ¿no? Obvio, porque mientras yo tenga y esté operando las máquinas y el edificio, el servicio de impuestos internos me va a cobrar ese impuesto. Listo. Cuidado, está algo que nunca deben olvidar porque 4 semanas estuvimos dándole vuelta a lo mismo. Aquí está. Lo primero era lo que hicimos, determinar las inversiones. ¿Cuánto se requería invertir? 11.500 pesos. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bueno, ese monto se podía llegar a juntar, este individuo podía llegar a juntar esa cantidad de plata. Sí. Sí, haciendo uso Del crédito. de sus 10.000 de capital propio más el crédito de 1.500 pesos. Por lo tanto, este proyecto está dentro de las posibilidades factibles para este individuo. Sí, está dentro de las Sí, posibilidades. listo. Ya resolvimos aquello. Ahora vamos a la pregunta propiamente. Vengan aquí abajo primero. Aquí. ¿Cuántas lucas se requieren anualmente de mano de obra? 5.004. ¿Cuánto tenemos que pagar por patente anual de operación? 350. ¿Cuál es el sueldo alternativo a lo que él renunciaría por venirse a gestionar su empresa? A la remuneración que le provee el trabajo actual. Le va a exigir a lo menos lo mínimo, lo mismo, 155 pesos. Y si la máquina y el edificio están valorados en 9.500 pesos respectivamente, él tiene activos por 9.500 pesos. El Servicio de Impuestos Internos le está cobrando una tasita por máquinas y edificios del 1%. Eso significa el 1% de 9.500, 95 pesos más. Total del costo manufacturero o fabril, 6.000 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, por mi parte, profe. No, profe. ¿Hay dudas? Niños, Está claro, profe. pero usted con las 4 clases anteriores nunca pueden olvidar el concepto del valor del dinero en el tiempo. Existe una tasa de interés del 10% bancaria. Por lo tanto, si en vez de destinar las 10 lucas al proyecto, este individuo podría colocar esa platita en el banco. Y eso significa que ¿cuánto le pagarían por intereses anualmente? La tasa era el 10. Por lo tanto, le podría él obtener 1.000 pesos de interés anuales. ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí, profe. Pero por otra parte, si invierte en el proyecto, se va a tener que conseguir el crédito bancario de 1.500 pesos y el banco le va a cobrar a razón de una tasa de interés del 10% anual. ¿Cuánto le va a cobrar de intereses anualmente el banco al individuo?
Sería 150 150 unidades pesos monetarias. al año. Por lo tanto, si él destina sus 10 lucas y se endeudó con el banco, nunca pueden olvidar el concepto del valor del dinero en el tiempo o el costo de oportunidad del dinero. Por lo tanto, él tendría inmovilizada sus 10 luquitas en el proyecto, además se tuvo que conseguir el crédito. Por lo tanto, ¿qué significa? Que además del costo de operación, que son estas 6 luquitas, hay que considerar el costo de oportunidad del dinero. ¿Y cuánto le significarían en intereses anualmente el dinero que tiene puesto en el proyecto? 1.150 pesos. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso mínimo que debiera generar el proyecto para que este tipo se declare indiferente entre hacerlo y no hacerlo? $7.150. Obvio. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Qué bueno que nadie me habló del costo del estudio. El costo del estudio es de la asesoría que contrató el hombre. ¿Es un costo evitable o inevitable? Inevitable, ya lo gastó. Era inevitable. Inevitable, y en particular ya lo gastó. En este caso en particular sería un costo hundido. Eso es un costo hundido. Y eso significa, independiente que no lo haya pagado todavía, supongamos que esto no pudo haber no sido dicho, e igual, si no somos sinvergüenzas, íbamos a tener que pagarle a los asesores los 250 pesos. Ese es un ítem o un costo inevitable. Mientras que si no hago el proyecto, ¿incurro en ese costo? No, Si no hago el proyecto, ¿incurro en este costo? tampoco. En ese. En ninguno de los... Ah, ya, perfecto. En ninguno de todos los otros ítems. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, por mi parte, profe. Segunda pregunta, léanla. ¿Ya? Aquí cuidado, ¿ah? Miren. Cuidado con esto. Se necesita para la instalación de la fábrica comprar un edificio de 500 y una máquina de 9.000. Ambos tienen una vida útil infinita y no se desgastan o deprecian. Cuidado. Ya, pero ex ante una primera cosita. Si se acuerdan de la clase anterior, en algún minuto definimos esto, un indicador. El valor de los beneficios netos. El valor de los beneficios netos, cuando hablamos de la construcción del perfil. Y aquí lo estoy expresando. Hoy día, año 2022, si este hombre decide invertir en el proyecto,
¿Cuántas lucas tiene que invertir? Los 11.500. Listo. ¿Cuál es el ingreso mínimo que le va a exigir al proyecto? 7.150. ¿Cuáles son los costos de manufactura? 6.000. 6.000. Si ustedes desarrollan, nos hablaban de que la vida útil de los activos era infinita. Era infinita. Por lo tanto, se trata de una perpetuidad. Si se acuerda, el valor presente de una perpetuidad es A partido por I. La cuota partido por la tasa. Por lo tanto, ingreso menos costo me da el beneficio neto o el ingreso neto. El ingreso neto, ¿cuánto sería? 7.150 menos 6.000, Sería 1.150. digo por 0,1, 11.500. 11.500. Estoy justo en esa situación. Por lo tanto, si usted o alguien a usted le asegura que el proyecto va a redituar 7.152 pesos, ¿usted lo tomaría o no lo tomaría el proyecto? ¿Lo haría o no lo haría? Lo tomaría. Lo tomo. Y si me dicen que va a generar 7.149 pesos, ¿lo tomo o no lo tomo? No lo tomo. No lo No tomo. lo tomo. Muy bien, muy bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien con un enfoque más contable que económico podría haber dicho, el estudio nos costó 250 pesos. ¿Me siguen o no? Sí. Por lo tanto, no olviden lo que me dijeron. Cuando le puse el 2 aquí, ¿qué me dijeron? Que se tomaría igual. Ya. Aquí sería 11.520 menos 11.500. La diferencia aquí sería 20. ¿Me siguen? Sí. Entonces, con un enfoque más contable que económico, alguien podría decir, bueno, pero tratemos de imputarle como un costo más, como un costo más, como un costo más, el costo del estudio al proyecto. Como se trata de una perpetuidad, prorrateo esto en una perpetuidad, una anualidad correspondiente al costo del estudio. Recuerden, tengo P 250 y 0,1, 0,1 por 250, 25 pesos al año. Por lo tanto, alguien podría decir, lo que tenemos que exigirle al proyecto son los 7.150 más estos 25. Aquello. ¿Sigue o no? Sí, profe. Consulta. Dígame. Eso por ejemplo, en las evaluaciones sí o sí se tiene que hacer. ¿Qué? El tema, por ejemplo, cuando si hay un costo de estudio y claro, es algo que no se puede evitar, se hace esa situación, sí o sí se tiene que estimar. No, pues si eso es lo que te estoy diciendo, que qué bueno que nadie me habló del costo del estudio. Pero si usted se marea y sigue un enfoque contable, ¿me siguen? Sí, profe. Ya. Trataría de cargarle o imputarle el costo del estudio al proyecto. Por lo tanto, usted no lo haría si el ingreso mínimo no es a lo menos esto. ¿Me sigue? Sí, se entiende. Pero por lo tanto, fíjense aquí, si ocurriera aquello, ¿a usted le conviene o no le conviene el proyecto? En ese caso, no. Cuidado, aquí, con esta cifra que puse ahí, 7.152. Esto es 1.152, esta diferencia. Partido por 0,1, 11.520, menos 11.520. Positivo. ¿Me sigue? O sea, es que en esa situación sí, pero estaba Pero en esta asumiendo. te estoy diciendo, en esta. Con el 2 ahí puesto. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Ya.
y me aseguran como que es Dios que va a ocurrir esto. 7.152. Bueno, como yo le estoy imputando el costo del estudio y no llego a los 7.175, ¿qué decido? ¿Invertir o no invertir en el proyecto? Desde el punto de vista contable, no, po. No, po. No. ¿Cuánto pierden entonces? Se pierde completo esto. Claro. Mientras que, en este caso, solo considerando lo que es imputable al proyecto, ¿conviene o no conviene el proyecto? Sí conviene. ¿Y cuánto perdería en términos netos? Solo 200. El costo del estudio me costó 250, pero gané 130. 20 con el proyecto. ¿Cuánto perdí en neto? 130. ¿Qué prefiere usted perder, 230 o 250? 230. 230. Muchas veces con un enfoque contable se castiga a los proyectos y se terminan por no hacer. Se dejan de emprender proyectos que son buenos por una mala imputación de los costos económicos, que se ven con un enfoque contable y no económico. ¿Hay dudas? Entonces, respondiendo a No, tu profe. pregunta, Ya, no profe, lo ya. tienes que considerar. Esto ya pasó la vieja. Es absolutamente evitable o inevitable. Es inevitable. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. La segunda pregunta decían que la máquina solo podríamos venderla en 9 lucas. Hay dos formas de ver. Ahí están. El ingreso mínimo anual que exigiríamos ahora, no puedo tomar el lápiz, debiera ser este, 6.680. Contra lo que podríamos pensar en el vulgo, que tiene que ver con el pensar sobre todo de la gente de izquierda, ¿no? Que lamentablemente es así porque no entienden un carajo de economía o no quieren entender. Miren, ¿qué es lo que se piensa o se tiende a pensar en el vulgo, en la calle? Que ocurriera ese fenómeno, usted habiendo comprado una máquina en 9 lucas, hoy día solo la puede vender en 5, significa que se hizo más rico o más pobre en términos de posesión de activos. Sería más pobre. Por lo tanto, usted debiera exigirle más o menos al proyecto. Me debería exigir más. Menos, porque es más pobre. ¿Hay dudas? Ese es el típico pensar de la gente izquierda. Ojo, no te estoy denostando ni nada por el estilo. Tú estás recién aprendiendo, entendiendo esta conceptualización. Hay políticos connotados, como por ejemplo el ministro Grau, economista, pero no entiende un carajo. Cuidado, yo soy más rico, voy a exigir más o menos a mis inversiones. Que es un deseo connatural al ser humano. Le exigiría más o menos. Más. Obvio. Y cuando soy más pobre le exijo menos. Obvio. Aquí está la respuesta, la explico. Ahí. ¿Entendieron lo que hicimos un rato? El costo manufacturero cambia. Eso eran los 5.400 pesos de mano de obra, los 350 pesos de la patente, los 95 pesos de impuesto, y los 155 pesos del sueldo alternativo. ¿Me sigue? Sí, profe. Eso no cambia. Los costos de operación o netamente fabriles no cambian. Lo que cambia es el costo de oportunidad del dinero. Es esto lo que está en el paréntesis. Hay dos formas de verlo, voy a explicarlas.
Suena brutal lo que estoy diciendo, pero es así. Mire, para hacer la fase. ¿Con cuántas lucas partió de capital propio? Los 10.000. 10.000. Supongamos, solo por simplicidad, porque es indistinto como lo veamos, que con su platita pagó el permiso de construcción. ¿Cuánto le fue quedando? 9.003. 9.003. Y con estas monedas, usted compró una máquina que estaba valorada en ¿cuánto? 9.000 estaba valorada la máquina. En 9.000, Pero ¿en cuánto la podría yo vender hoy día? en 5.000. ¿Cuánto habré perdido? 4.000. 4.000. ¿Cuánto me va quedando de capital propio si yo liquidara? 5.003. 5.003. Y como tengo esta plata metida en el proyecto, estos 5.300 pesos, ¿a cuánto estoy renunciando por concepto de intereses al año? Al 10% de ellos. ¿Me sigue? ¿Siguen? Sí, profe. Pero además, como estoy metido en el proyecto, todavía tengo contratado el crédito bancario. ¿Cuántas monedas me va a cobrar de interés el banco? 1.500. Ah, 150. 150 pesos, 1.500 al 0,1. Total, 680 más los 6.000, 6.680. y antes le exigíamos 7.150, le estoy exigiendo más o menos, Más. como más. Ah, perdón, menos. Antes le exigíamos de ingresos 7.150 y ahora solo 6.680, le estoy exigiendo más o menos, Menos. menos. ¿Hay dudas? Y esto es lo que les digo, suena brutal, pero así es. En términos de posesión de riqueza, dado lo que estaría ocurriendo con la máquina, si yo fuese ese gallo, yo ahora soy más rico o más pobre que al inicio. Más pobre. Por lo tanto, mi exigencia tiene que ser mayor o menor. Menor. Es menor. Menor. La gente de la izquierda eso no lo logra entender. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Yo soy un tipo pobre, yo no tengo donde dejarme muerto, vivo en un departamentito arrendado, tengo un autito chino, soy pobre. Y que no es que, no, nada, no tiene nada que ver, es porque entiendo esta cuestión nomás. Otra forma de verlo. Liquido, vendo los activos. Hoy día, ¿en cuánto puedo vender la máquina? En 5.000. 5.000. 5.000. Voy a cambiar el color del lápiz. ¿En cuánto puedo vender la máquina? 5.000. Nada me han dicho en contrario. ¿En cuánto puedo vender el edificio dado que no se depreció ni desgastó? En 500. En 500. Y toda la plata que tengo de caja y banco me la he hecho al bolsillo. ¿Cuánto invertí en capital de trabajo? Que es caja, banco y inventario. 1.300. ¿Cuánto dinero yo podría recolectar al liquidar la empresa? 6.008. Y eso por tenerlo en el proyecto en vez del banco, ¿a qué renuncio? A una tasa de interés del 10% anual. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo de oportunidad del dinero? 680 más los 6.000 del costo fabril. 6.680. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, bro. Ya voy a hacer solo la pregunta 4. Ustedes hacen solitos la 3 y la 5. La 4. Nos dicen, recalcular la 1, suponiendo que existe una tasa de interés diferenciada para fomentar las inversiones.
siendo esta del 6% anual para los créditos. Si se dan cuenta, respecto de la pregunta 1, el crédito bancario ahora nos va a salir más barato o más caro. Los 1.500 pesos que tenemos que pedirle al banco. Más barato. Más barato, porque el banco en vez de cobrarnos el 10 solo nos va a cobrar El 6. el 6. Por lo tanto, el ingreso mínimo anual que le debiéramos exigir ahora va a ser mayor o menor que en la pregunta 1. Menor. Sería menor. Menor. El costo de oportunidad del dinero cambió aquí. Ahí está. El costo fabril siguen siendo las 6 lucas, eso no cambia. ¿Sigue? Este es el costo de operación, el costo fabril. El costo de oportunidad del dinero ahora es distinto. Si yo deposito, el banco me va a pagar ¿qué tasa? 10. Por lo tanto, ¿a cuánto renuncio por concepto de intereses cada año por tener las 10 luquitas metidas en el proyecto y no en el banco? A 1.000 pesos. Ese es el costo de oportunidad del capital propio. ¿Me sigue? Sí, profe. Y el banco ahora me va a cobrar intereses por el crédito, no una tasa del 10, sino que una tasa del 6. Por lo tanto, ¿cuánto me va a cobrar de intereses al año ahora? 90 pesos. 90 pesos. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso mínimo anual en este caso? 7.000 que le exigiríamos al proyecto, 7.090 pesos, en vez de 7.105. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ok. Hasta aquí entra en la prueba. Que vamos a empezar a ver ahora, que voy a ver la introducción, que me quedan 17 minutos. No voy a alcanzar a terminar esto, pero esto ya no entra en la prueba. Por lo menos en términos matemáticos, el concepto sí. ¿Se acuerdan qué es lo que es la depreciación? Niños, ¿se acuerdan lo que es la depreciación? Estaba leyendo, profe. Ah, ya, bueno, lean esta larga. Entonces ya tenéis razón. ¿Es cuánto se desvaloriza un bien? Sí. Un activo es un bien, sí, pero distingamos aquí. Un activo fijo. ¿Qué es lo que son los activos fijos? Aquellos que participan en el proceso productivo de otros bienes o servicios y por lo tanto permiten generar renta. El edificio, la máquina, etc. En el ejemplo anterior, estoy pensando en el ejemplo anterior. Pero aquí hay que tener cuidado. Si bien el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo antes de impuesto, nunca hay que olvidar que no es un flujo, no es que le salga plata a la empresa de año en año, no. A la empresa le salió la plata y tuvo el flujo de egreso cuando compró el activo. ¿Me entienden o no?
Entonces, a pesar de que el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo antes de impuesto, no hay que concebirlo como un flujo. No entra ni sale plata. El egreso se produjo cuando compré el activo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Niños. Díganme algo, pues, cabros. Por mi parte, sí. Que sí. ¿Entiendes o tienes dudas? O sea, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si tengo una empresa que Sí. yo compro, por ejemplo, una oficina, Sí. en ese momento esa plata sale. Pero en el Sí. momento en que yo abandone, esa plata va a retornar a mí porque yo la voy a tener que vender. No. Tenéis que separar lo que es un valor residual de lo que es lo que yo estoy explicando. Cuando tú compraste el computador para la oficina, hoy día, 2022, pongamos te costó 500 lucas. ¿Me sigue? Sí, Ya. Y suponga que este activo tiene una vida útil de 3 años. 23, 24, 20. O el servicio de impuestos internos nos permite depreciarlo en 3 años, suponiendo un valor residual de 200.000 pesos. ¿Qué significa eso? Aquí yo tuve un egreso, lo compré. Estoy ocupando la nomenclatura contable, ¿eh? Paréntesis para la cifra negativa, que representa un egreso. Pero yo en 3 años más lo voy a poder vender en el activo de los, perdón, en el mercado de los activos usados, computadores usados en este caso, con 3 años de uso, de tales y cuales características, con un procesador Intel i3, con una tarjeta RAM de 512, con micrófono y cámara incorporado, y una capacidad de almacenamiento de medio tera, 500 gigas, el disco duro. Eso yo lo veo hoy día cuando compro esto, 500 lucas me cuesta hoy día, lo llevo a la oficina, a la empresa, los de contabilidad lo van a activar por 500 lucas. Y ahí yo tuve el egreso porque lo pagué con la tarjeta de crédito en Falabella, la tarjeta de crédito corporativo. Ahí yo busco en los diarios, en internet, a cómo se están transando los computadores HP de tales y cuales características con 3 años de uso y estimé que lo voy a ser capaz de vender en 2 gamas. ¿Entiendo, no? Ahí yo voy a tener un ingreso. ¿Me entiende? sí, La depreciación es la pérdida de valor que sufriría este activo en el tiempo. Si yo compré en 500 y lo voy a terminar vendiendo 3 años después en 200, ¿cuánto pierde de valor este activo? ¿Cuánto va a perder? 300. 300. 300. Si ocupáramos el método lineal, perdería en valor 100, 100 y 100 luquitas. Pero cuidado, estos no son flujos. ¿Cuáles son los únicos 2 flujos en este ejemplo que estoy diciendo? Ese y este. Ese es un egreso o un ingreso. Un egreso, Ingreso, Y este es un egreso o un ingreso. un ingreso. un ingreso. Y esto es la depreciación. Pero de verdad el año 2003 me van a salir 100 pesos, voy a tener que pagar 100 pesos más por el computador. No, No, es solo una granjería que nos permite el servicio de impuestos internos. Ex ante de impuestos nos permite tomarlo como un costo a efecto de que rebajemos la base imponible o tributaria con el fin de pagar menos impuestos. ¿Por qué lo hace así? Porque ¿qué cree usted? Al Servicio de Impuestos Internos, que es un órgano independiente, pero estatal a la larga, le interesa o no que se invierta en el país.
¿Qué creen ustedes? Independiente sea inversión extranjera o nacional, Sí ¿le le interesa interesa que exista o no inversión? Sí le interesa. Le interesa. Entonces, a efectos de que las empresas inviertan y puedan resarcirse en parte de la pérdida que va a sufrir el activo en su valor, permite una ventaja tributaria. ¿Y qué es? Menor pago de impuestos, estoy diciendo con ventaja tributaria, que es la ponderación de la tasa impositiva de prima por el cargo por depreciación anual. Esto es la ventaja tributaria que se habla en el texto. Ventaja tributaria. ¿Cómo lo deben interpretar eso? Menor pago de impuestos. ¿Y por qué? Porque no es un costo, pero el servicio de impuestos internos permite que lo asumamos como un costo antes de impuestos. ¿Hay dudas? No, profe, quedó claro. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué tipos de métodos lean la lámina en todo caso? Ahora, si no existieran los impuestos, la depreciación tendría ninguna relevancia. Nada. Impactaría en nada en la construcción del perfil o el flujo de caja del proyecto. En un mundo con impuestos, la depreciación tiene relevancia por lo que he explicado. ¿Qué tipo de métodos de depreciación conocen o han escuchado hablar? No importa, lo explico. En esencia, como concepción existen tres métodos. Los métodos acelerados, los desacelerados y lineal, como concepto. El acelerado significa depreciar la mayor parte del valor del activo durante los primeros años de vida útil de este. El desacelerado, por el contrario, consiste en depreciar la mayor parte del valor depreciable del activo durante los últimos años de vida útil. Y el método de depreciación lineal es lo que yo ejemplifiqué aquí. El cargo es parejito. Lineal significa uniforme. Uniforme significa constante. Y el activo va a ir perdiendo valor todos los años la misma cantidad. 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profesor, ¿quién se encarga de hacer esto en la empresa? Los contables. El Departamento de Contabilidad y Finanzas. O si la empresa es muy chiquitita, puede que tengas un servicio de contabilidad externo o contratado un contador externo. Hoy día, dado que todo es electrónico o digital, perfectamente un tipo que entienda de esto puede llevar los registros contables, puede llevar los libros. Después tendrá que firmárselo un contador, ese es otro tema, pero lo podría hacer uno mismo. ¿Ya? Lean esta nomenclatura que es la que vamos a ocupar ya la próxima clase, no alcanzo hoy día. Lean esto y díganme si hay algo que no entienden. ¿Hay dudas con el valor de compra o costo histórico del activo?
V sub C, el valor de compra o el costo histórico del activo. VR, valor residual, valor de rescate, valor de desecho. ¿Qué es lo que es eso? Una estimación que se hace al momento de la compra de cuál será el valor de mercado del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Es una estimación de dicho valor. Y que como tal puede no cumplirse o por cuestiones del azar podría llegar a cumplirse. V sub D es el valor depreciable. ¿Qué es lo que representa? En el ejemplo anterior que teníamos, computador 500 lucas, lo íbamos a vender en 200. ¿Cuánto iba a perder en valor? ¿Cuál era el valor depreciable del activo? 300 lucas. ¿Y cómo se determina? Como el valor de compra menos el valor residual. N es la vida útil contable del activo. De sub J, el cargo anual por depreciación. Y que ese dependerá del tipo de método que ocupemos, si acelerado, lineal o desacelerado. De A sub K, depreciación acumulada hasta el año Késimo, con K de 1 a N. Y se mide en unidad monetaria. Todo lo otro tienen sus correspondientes partidas o dimensiones a la derecha. VL sub K, el valor en libros contable del activo al final del año Késimo, con K de 1 a N. Eso es lo que contablemente iría reflejando el valor del activo. En el ejemplo que puse hace un ratito, al momento de la compra, el computador a tiempo cero estaba valorado en 500 lucas, el 2022. 2023, como íbamos a asumir que perdía en valor 100 pesos, lo íbamos a tener activado por 400. El año 2 perdía 100 pesos más de valor, lo teníamos activado por 300. Y el año 3 se correspondía al valor residual. Este sería el valor residual, este el valor de compra, esta diferencia el valor depreciable. Y estos los valores en libros respectivos, a tiempo cero, al final del año 1, después del cargo por depreciación, al final del año 2, después del cargo por depreciación, al año 3, al final del cargo por depreciación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? Me queda un minuto, no alcanzo a hacer absolutamente nada más. Hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosa que sepa de la sala y de la hora se los aviso. Profe, Dígame. esta clase y la anterior las va a subir a virtual. Sí. El fin de semana pasado intenté estudiar con la clase anterior y no la encontré.